como tal se identifica por ser una bomba muscular electromecánica. Eso si hablamos desde una perspectiva general de lo que sería la parte muscular, tanto eléctrica y mecánica del mismo corazón. Esto para simplificar lo que sería la forma. Ahora bien, entonces, para ello vamos a tener ciertos objetivos, obviamente, de lo que sería el mismo corazón. Sus objetivos principales generalmente nos van a detallar que sería mantener un flujo sanguíneo continuo. A la par, este generalmente tiene que ser unidireccional. Acá hablamos específicamente desde una parte de un paciente sano, para la redundancia, porque ya mucho adelante vamos a observar tanto en cursos como patología o en ciertas clínicas donde esto puede ser alterado o puede haber sino una interrupción en alguno de estos. Y obviamente la adaptación por parte del mismo corazón, esto va a estar frente a lo que serían las necesidades metabólicas del mismo cuerpo. Eso hablando a grandes rasgos lo que sería la función tanto del mismo corazón, como habíamos mencionado, siendo una bomba muscular electromecánica. Ahora bien, como tal, entonces hablemos parte de lo que sería la misma anatomía del mismo corazón. Entonces vamos a dividirnos específicamente en dos grandes lados, una parte derecha y una parte izquierda. Si lo vemos de esa perspectiva, un área oxigenada y un área desoxigenada. En primera instancia vamos a hablar lo que sería la parte auricular, que ustedes pueden encontrarlo en la parte superior de las 4 cavidades que van a tener el corazón. Otras dos zonas muy concurrentes también y usadas también para lo que sería tanto la eyección a las diferentes zonas, tanto a la parte pulmonar para la oxigenación y a la parte corporal para lo que sería el cuerpo humano, sería la parte ventricular. Obviamente ambas van a ser de dos, van a conformar dos y generando lo que serían las 4 cámaras del corazón. Ahora bien, entendamos esto, que primero en la parte auricular, tanto derecha e izquierda, que en primera instancia van a ser como reservorios. Y posteriormente llamaríamos las bombas cebados para el ventrículo. Ahora, ¿por qué? Porque recordemos que cuando la misma sangre llega en zona principal a lo que sería la parte de la aurícula derecha, mediante la fuerza de diferentes presiones, va a generar el paso al ventrículo derecho. Es decir, que va a ser como una zona de reservorio, tanto para la aurícula derecha y la aurícula izquierda, frente a esta perspectiva. Obviamente, estas van a contribuir tanto a lo que sería el llenado ventricular, que también vamos a hablar más adelante en el ciclo cardíaco. Obviamente estos también pueden sufrir ciertas patologías, más que todo a nivel de lo que sería la alteración en la parte eléctrica. Dentro, recordemos que en la parte auricular derecha vamos a encontrar lo que sería el marcapaso en primera instancia. Ahora, muy aparte de ello, también debemos recordar que también existen los dos ventrículos, tanto, acá lo vamos a vivir tanto en la parte derecha y en la parte izquierda. Obviamente, si somos un poco más curiosos y más detallistas en la imagen, podemos observar que la parte derecha generalmente va a tener un menor grosor a diferencia de lo que sería la parte izquierda. Esto se debe a que tanto la parte derecha obviamente va a manejar lo que sería una bomba a presión de forma muy baja, porque su objetivo generalmente va a ser la irrigación a lo que sería la circulación pulmonar. Y recordemos que si hablamos de diferencia de cercanía tanto a lo que sería la parte del corazón, que es parte central tanto del mediastino, estaría más cerca a lo que sería el mismo pulmón. Es lo que, por ello, que también esta presión va a ser muy baja. Ahora, si hablamos también entonces a nivel de lo que sería el ventrículo izquierdo, a diferencia del otro, va a ser de mayor grosor porque va a mantener una bomba de presión de forma alta. ¿Por qué? Porque su irrigación es a nivel sistémico. Si hablamos a nivel sistémico, entonces hablaríamos tanto de lo que serían las diferentes partes del cuerpo. Es por eso que más que todo estoy detallando al nivel de grosor. Pero como esto mencionamos, es parte un poco de la anatomía que, valga redundar, que esto es muy necesario también para ver algunas características que nos puedan dar frente a un corazón sano
en primera instancia. Que si estas llegan a ser alteradas, obviamente hablaríamos ya de patologías en la parte cardíaca. Obviamente dentro de la misma división vamos a encontrar que van a encontrarse lo que serían las válvulas cardíacas en primera instancia, que nos van a permitir tanto lo que sería el paso o el mismo cierre del flujo sanguíneo. Por ejemplo, una de ellas sería lo que tendríamos acá, que sería la válvula tricúspide, y lo que sería también la válvula mitral, siendo estas válvulas auriculoventriculares. ¿Por qué auriculoventriculares? Porque está entre una aurícula y un ventrículo, más que todo ello. Se llama tricúspide porque tiene 3 valvas o 3 formas que van a impedir esta salida, mientras que la mitral solo tiene 2. En esta imagen no se detalle tan bonito, por decirlo así, pero igual, este solo tiene 2 y esta tiene 3. Ahora también, recordemos también que no solo a nivel auriculoventricular va a haber esto, sino también a nivel de las grandes arterias que vamos a tener. Uno de ellos va a ser la arteria pulmonar, tenemos acá, y otro va a ser la gran arteria aorta. Ambas también van a tener válvulas frente a su salida que se llamarían tanto la válvula pulmonar o válvula aórtica o también válvulas sigmoideas dentro de este mismo. Que su objetivo, como les mencionaba, es dar el paso o el mismo cierre del flujo sanguíneo, que eso va a depender también del ciclo cardíaco. Eso más que todo hablando de válvulas. Y obviamente estas válvulas no funcionan solamente por la abertura o la salida, sino que van a necesitar también como tal una gradiente de presión. Porque, o sea, nosotros pensamos que en total toda esta sangre de acá de la aurícula derecha en su totalidad va a pasar al ventrículo izquierdo, pero no es así. Porque recordemos que va a haber siempre una parte residual que va a sobrar generalmente en estas zonas que al no tener una presión suficiente para vencer lo que sería la presión ventricular, no van a llegar el paso. Y lo que va a hacer es impedir que se abra lo que sería la válvula tricuspidia en este contexto. Entonces recordemos que siempre va a haber una diferencia de presión, una gradiente de presión frente a esto. Y obviamente este no requiere energía activa. Al decir que no requiere energía activa, es como decir que yo provoque, o sea, yo puedo controlar este llenado cardíaco, sería imposible, porque si no, nosotros mismos gastaríamos energía al intentar hacer eso, y obviamente esto tendrías que, por decirlo así, mentalizarte para que tú mismo pases tanto la sangre. Por eso es una forma ya fisiológica de nuestro propio cuerpo. Y obviamente esto también nos va a ayudar a ver algunas futuras patologías. Por ejemplo, entonces lo que les hago recordar más que todo con esto es que entiendan estas partes. Y obviamente características, ya hablando del mismo corazón, como hemos mencionado, la parte del sistema eléctrico, el sistema mecánico y lo que sería el sistema hemodinámico. Que esto más va para lo que sería la parte vascular. Entonces, si hablamos del sistema eléctrico, conducción de impulsos. Si hablamos del sistema mecánico, hablamos de la traducción del impulso en contracción. Si hablamos del sistema hemodinámico, hablamos del mismo flujo y lo que serían las diferentes presiones. La presión a nivel de lo que sería la parte sanguínea. Bien, entendamos eso más que todo a nivel del corazón. Ahora, muy aparte de ello, también entendamos que el corazón va a seguir un ciclo, por decirlo así, donde va a intentar lo que sería llenar tanto la parte sanguínea en primera instancia a lo que es dentro del corazón. Y obviamente su objetivo es irrigar tanto a las diferentes zonas o también dar lo que sería la misma oxigenación. Es por ello que hay que entender que el ciclo cardíaco como tal comprende la parte sistólica y la parte diastólica. Generalmente estos van a durar, según algunos libros, pueden durar hasta 0.7 o 0.9 segundos nomás, o sea, es muy rápido y además esto es constante. Esto sigue siendo constante y de forma rápida. Esto no puede ser detenido o también en una persona sana no va a haber ninguna alteración en esto. Si este puede llegar a aumentar, que sería el caso general más que todo, muy pocos son el caso que disminuye y hablaríamos de algo patológico. Bien. Entendamos iniciamos desde la parte del sístole, que sería en este caso.
A ver, acá, por ejemplo, tenemos donde sería lo que es la contracción isovolumétrica. Obviamente estos son fáciles, ahorita lo voy a mencionar. Y acá sería la parte de dirección. Acá relajación isovolumétrica. Y acá sería el mismo llenado. Y acá algunos eran el sístole auricular. Ya bien. Entendamos esto. Más que todo estas 4 fases, porque va a depender de algunos libros que llenan como sería esta parte del sístole auricular, entre otros. Incluso algunos agregan una fase más, que sería el nivel de la parte ventricular. Ya bien. Ahora bien, empecemos desde esta parte. Esta sería la primera parte. Podemos observar que a nivel ventricular, tanto es donde se prepara toda la parte sanguínea para que viaje. Acá vamos a tener 2 caminos, tanto desde lo que sería el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho va a viajar obviamente a la parte pulmonar para que se dé la oxigenación de la parte sanguínea. Mientras que el ventrículo izquierdo va a ir a la parte sistémica, que sería también la irrigación. Bien. Ahora, cada uno obviamente va a hacer por sus diferentes arterias. Acá sería la arteria pulmonar y acá sería la arteria aorta. Ahora bien, en la contracción isovolumétrica, acá si somos un poco más curiosos, vemos que las válvulas que están acá a este nivel están cerradas. Entonces, lo que nos quiere decir acá que va a haber un cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y esto lo catalogamos nosotros a nivel de lo que sería el primer ruido. Primer ruido cardíaco, que obviamente es fisiológico. Y si somos curiosos, acá todavía siguen las válvulas sigmoideas cerradas. Entonces, lo que puedo decir es que acá hay las válvulas sigmoideas cerradas. Ahora entonces, y la pregunta más grande, ¿por qué se cerrarían estas dos? Debido a que nosotros generaríamos una presión tanto interna a nivel ventricular que nos dé ese beneficio, por decirlo así, de que la eyección, o sea, al intentar agotar todo lo que sería con toda la fuerza de la presión de esta sangre, llegue a su fin. Por decirlo así, como habías mencionado, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, ventrículo derecho pulmonar y ventrículo izquierdo de la parte sistémica. Eso más que todo sería el principal fin de lo que es la contracción isovolumétrica. Encerrar para generar lo que sería las diferentes presiones. Tanto esto. Y obviamente, acá si somos más curiosos, ¿dónde va a haber más presión? Donde hay sangre. Entonces yo puedo decir que la presión ventricular es mayor a la presión auricular. Eso por algunos contextos que en caso se les pregunte también. Bien, entonces, ya si yo ya tengo toda esta presión, mi objetivo obviamente va a ser pasar la sangre a la parte pulmonar o a la parte sistema. Entonces nosotros lo llamamos como la forma de eyección. Ahora bien, entonces en la eyección, ¿qué necesito hacer? Si acá estaba cerrado, tengo que abrirlo, obviamente. Y ahora me preguntarás, ¿para qué voy a abrir yo esas válvulas? Mi objetivo de abrir estas válvulas sería para el paso a la parte pulmonar y a la parte sistémica. Entonces hablo que la válvula sigmoidea van a estar abiertas. Pero, acá vamos a encontrar que las válvulas auriculoventriculares siguen cerradas. Y acá, si somos más curiosos, la diferencia de presiones, tanto a lo que sería la parte ventricular, como les había dicho, era mucho mayor. Entonces, lo que va a ser su objetivo, llevar tanto la irrigación. Y acá hablaríamos un poco de lo que sería el volumen sistólico. Que generalmente hablamos de una aproximada de 70.000 litros de sangre. Y obviamente, la parte sigue siendo la parte de la presión ventricular, es mayor que la auricular todavía. Y también si añadimos que la presión ventricular es mayor que la presión arterial. Bueno, la presión de estas arterias. No presión arterial como tal. Esta presión de estas arterias donde va a generar esta irrigación. Para que obviamente vaya el paso.
Ahora bien, nosotros pensamos que esto se va a quedar así nomás, o sea, que no se llena y todo ello, sino que este ciclo, a pesar de que parezca muy separado, todo ocurre al mismo tiempo y de forma rápida y constante. Para ello, en ese momento ya se estaría dando lo que sería la relajación isovolumétrica, que ya estaríamos dentro de lo que sería la parte diastólica. Entonces, la diástole y este es el sístole como tal. Acá lo dividen en sístole ventricular y acá el sístole auricular. En la relajación isovolumétrica ya hablaríamos que estamos generando un posible llenado o una posible relajación. Esto hablamos de un llenado, pero a nivel auricular. Puedes observar cómo ya por las diferentes venas llegan a lo que sería la parte de la aurícula derecha y aurícula izquierda. Ahora, la aurícula derecha va a traerme obviamente sangre venosa. Sangre venosa de todo el cuerpo. Hay que llamar sangre venosa sistémica. Y si es sangre venosa, obviamente debe estar no oxigenada. Mientras que la aurícula izquierda, que sería en este lado, va a traerme sangre oxigenada. Y obviamente este va a venir de la parte pulmonar. Entonces, acá entendamos algo. Que si hablamos ya tanto de la relajación isovolumétrica, mi objetivo es llenar el área auricular. Entonces, yo que sigo manteniendo cerrado sería la parte del mismo de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, yo pondría que las válvulas auriculoventriculares están cerradas. Ahora, ¿te recuerdas que en la parte de la eyección habíamos abierto las válvulas sigmoides? Entonces, en este contexto, yo no lo voy a mantener todavía abierto, debido a que la diferencia de presión ahora cambia. La parte de lo que conducía a la arteria ahora es mayor que incluso que el mismo ventrículo. Entonces, se van a cerrar. Entonces, acá se da el cerrado de las válvulas sigmoideas. Y esto también conocemos como un evento que sería el segundo ruido cardíaco. Que obviamente también esto es fisiológico. Entonces tenemos acá dos contextos grandes que sería el segundo ruido cardíaco y el primer ruido cardíaco. Cada uno se da primero el primer ruido cardíaco que se da a nivel de la contracción isovolumétrica, el segundo ruido cardíaco a nivel de la relajación isovolumétrica. Entonces, en este contexto hablaríamos ya de la relajación. El objetivo es llenar la parte auricular para una posterior eyección tanto de la sangre, pero esta vez de la parte auricular a la ventricular. Entonces, si yo hablo que acá hay más sangre, estaría diciendo que la presión auricular es mayor que la misma presión ventricular. Esto estaría yo afirmando. Y su objetivo también principal frente a esto, que no haya un retorno de la sangre. ¿Esto con qué me refiero? Retorno de sangre auricular, que se va a ver en la siguiente fase. Bien, ahora hablamos del fase llenado, pero acá vamos a hablar del llenado a nivel de lo que sería la parte ventricular, específicamente. Entonces, ¿qué diría acá? Como ya hemos mencionado, acá hay más sangre, obviamente va a haber más presión. Entonces, presión auricular va a ser mayor que la presión ventricular. Y obviamente estas diferentes presiones van a dar el paso. ¿Y qué tendría que abrir? Tendría que abrir lo que serían las válvulas. Tendría que abrir lo que serían las válvulas auriculoventriculares. Válvulas auriculoventriculares abiertas. Y como te dije que se abrían por la diferencia de presiones, obviamente. Porque ahí va de mayor presión a menor presión. Ejerciendo esto. Y ahora acá generalmente se va a llenar un 70% del ventrículo. Como les digo, no se llena totalmente. No es que tu ventrículo se va a llenar al 100% y tu corazón va a bombear al 100%. Siempre va a haber partes residuales en esa instancia. Y obviamente los que se van a mantener cerrados serían las válvulas sigmoideas, que se van a mantener cerradas. Y como hemos dicho, presión auricular es mayor que la ventricular. Acá hablaríamos también que, si hablamos desde la perspectiva del ventrículo, que la presión ventricular va a ser menor que la presión que va a estar presente en las arterias. Algo más. O sea, el objetivo de esto, del llenado, como su nombre lo dice, es llenar el ventrículo. ¿Para qué? Para una posterior contracción isovolumétrica y una posterior eyección también. Ahora bien, como les había mencionado, algunos mencionan también la parte sistólica auricular, que más que todo es la contracción de la aurícula. Contracción de la misma aurícula.
Y su objetivo principal va a ser que en esta parte vamos a tener también las diferencias de presiones. Y esta contracción lo que va a favorecer es pasar la misma sangre de la parte auricular a la parte ventricular. Y obviamente van a tener algunas válvulas abiertas que van a ser generalmente similares a lo que sería la fase del llenado mismo. Y no habría diferencia. Y después de este ciclo pasaría de nuevo a la contracción volumétrica. Y así constantemente vamos a completar lo que sería un círculo completo del ciclo cardíaco, que va a estar en las diferentes fases. Obviamente, como les digo, estos es una parte de una persona sana. ¿Puede haber alteraciones varias en esto? Sí, puede ser como las mismas comunicaciones interventriculares o las mismas comunicaciones interauriculares que puedan aumentar el tiempo o lo que sería lo más conocido, combinar la parte tanto sanguínea arterial y la parte sanguínea venosa, o la parte sanguínea oxigenada y la no oxigenada. Pero como mencionamos acá, esta es la parte de fisiología normal de un paciente sano. Ahora bien, también debemos detallar que también existe una electrofisiología desde la parte del mismo corazón. Entonces va a haber una parte eléctrica. Y obviamente esta parte eléctrica va a estar formada por células especializadas desde la parte miocárdica, que su objetivo general es conducir el impulso en primera instancia y también generar el impulso. Nosotros empezaremos desde la parte del nódulo sinoatrial o atrial, o también llamado auricular. Atrial es lo mismo que auricular. Es por eso que mencionamos que la parte auricular generalmente vamos a tener lo que serían los diferentes nodos o nódulos o marcapasos en algún caso. Si hablamos desde este como punto de inicio, entonces hablaríamos que este sería nuestro primer marcapaso. Este primer paso lo que nos vamos a generar sería mediante el impulso, que obviamente este también va a ser muy rápido, que generalmente hablamos de 0.05 segundos en primeras instancias. Entonces mi objetivo principal es pasar el impulso para generar lo que sería la contracción. Y recordemos también que todo esto pasa al mismo tiempo, o sea que tanto la parte del ciclo cardíaco, la parte electrofisiológica de la parte cardíaca también, todo es al mismo tiempo. Todo es al mismo tiempo. Bien. Ahora, hablando desde esta perspectiva, yo empiezo acá. Este es mi punto de partida. Este es lo primero. Yo genero el impulso. Ahora, mi objetivo principal es conducir el impulso por todo el corazón, pero suena muy fácil hablando desde esta perspectiva. Entonces, yo tengo que llevarlo por todo el corazón para que genere la contracción. Por ejemplo, acá si yo llevo el impulso para este lado, estaría contrayendo la parte auricular, entonces hablaríamos de qué fase, de la fase incluso del mismo llenado. Pero ahora, mi pregunta es más grande, ¿cómo yo pasaría esta contracción? O cómo pasaría este impulso nervioso, mejor dicho. Entonces yo voy a tener lo que serían estos tractos, o mejor dicho en algunos casos, las famosas vías interauriculares. ¿Qué me van a dar cada uno? Si somos curiosos también, nos da una zona de forma en cada parte anatómica. Una interneural anterior, media y posterior. Y si eres más curioso todavía, ves que acá hay una que se va a la parte auricular izquierda, también que va a generar su contracción. Este también apoya para lo que sería el paso tanto de la electricidad, tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda. Y obviamente, si hay una alteración en estas dos, lo que vas a ver es que una se va a contraer primero, que generalmente lo vamos a ver en el EKG, pero ahorita esto no es parte de una patología sana, por decirlo así. Entonces, lo que hacemos tanto en este paso, generalmente este va a ser un tiempo muy corto también, que hablaríamos de 0.6 o incluso algunos ponen 0.12 segundos en este caso. No es tanto memorizarse estos números, pero igual algunas veces preguntan, la verdad. Ahora, entonces mi paso, ya hecho del nódulo sinoatrial, ahora entonces voy a pasar al nódulo atrioventricular. ¿Por qué se llama atrioventricular? Porque se encuentra entre la aurícula y el ventrículo. Si somos más observadores, toda esta zona sería aurícula y esta zona sería ventrículo. Entonces, atrioventricular, más que todo. Y este va a jugar como el marcapaso 2. Entonces, este también puede generar impulsos. Entonces, si hablamos de esta perspectiva, si hay un paciente o una persona que pueda fallar este marcapaso, entonces el que llegaría a tomar el otro marcapaso podría ser el marcapaso 2.
Y en caso falle estos dos, generalmente ya se le pone un marcapaso externo, ahí hablando desde la perspectiva ya clínica un poco. El objetivo de es generar un retraso, pero esto es fisiológico, porque más que todo su objetivo es completar la contracción auricular. Recordemos que al ser una parte eléctrica, este va a generar el impulso de forma rápida, pero recordemos como estos haces, generalmente al ir en forma de camino, va a demorarse tanto a la parte auricular izquierda o incluso en zonas muy alejadas de la misma aurícula. Entonces lo que hace este es como poner una forma de stop frente a esto. ¿Para qué? Para generar que esta contracción auricular se dé en todo, tanto ambos campos. Y en la parte también es generar el impulso para lo que sería la zona ya muy de la parte ventricular. Que si somos más curiosos también, esta es la zona más grande si hablamos de las cámaras cardíacas. Entonces también voy a mandar el impulso de lo que sería a diferentes zonas, como sería el proceso de lo que sería la ramificación del mismo haz de His, que sería toda esta zona. Esto sería el haz de His. Ahora, entiendan esto. Si voy a dar, por decirlo así, conducir mediante las de His, entonces yo debo conducir a ambas cámaras, tanto la parte derecha como la parte izquierda. Entonces lo que va a haber es una división tanto para ambas zonas. Y si somos más curiosos, estas generalmente se dan por la parte interna, por la parte miocárdica, que van a seguir a la parte ventricular derecha y a la parte ventricular izquierda. Y acá se detalla lo que serían las famosas redes de Purkinje, que su objetivo más que todo es generar lo que sería la contracción ventricular. Y tú sabes, cuando sea la contracción ventricular, ¿de quién estoy hablando? De la misma eyección. Es por eso que les decía que todo esto ocurre al mismo tiempo. O sea, no es que está muy separado tanto la parte de llenado como la parte de lo que sería la parte electrofisiológica del mismo corazón. Es por eso que esta coordinación también va a depender mucho si esto, un paciente está en un paciente sano o muy diferente en un paciente que está enfermo. Va a depender cómo sea la conducción o si no, cómo lo puedes observar a nivel de los EKGs y todo ello. Ahora también, si somos más curiosos, ¿cómo va la contracción ventricular? Si eres un poco observador, podemos ver que esta primero se da a nivel del ápex y algunos se da a nivel del subendocardio. Entonces hablaríamos que tanto la parte del ápex va a empezar primero por aquí y luego va a irse lo que sería a la base. Y el otro sería que a nivel del subendocardio va a irse a lo que sería la parte del epicardio. Y así se daría la contracción. Y eso más que todo sería a nivel de lo que es, hablando de rasgos grandes, por decirlo así, de lo que sería la electrofisiología cardíaca. Como les he dicho, esto es forma resumida, porque obviamente cada uno va a tener un punto diferente y obviamente un voltaje diferente. Pero el objetivo principal, como les digo, es más que todo llevar el impulso cardíaco a todo el corazón. Y obviamente que se contrae y genere también los movimientos rítmicos frente a lo que sería la parte electromecánica del mismo corazón. Ahora bien, electrofisiología cardíaca. Acá hablaríamos un poco más detallado de lo que sería la parte ya ventricular. Porque vemos, a pesar de que no hablamos del auricular, este sigue siendo el principal actor en lo que sería la eyección y la misma irrigación. Entonces, generalmente nosotros cuando hablamos desde esta perspectiva vamos a hablar desde una fase. Obviamente si hablamos de la parte eléctrica, todos van a empezar desde un impulso negativo en primera instancia porque está en reposo. Entonces vamos a hablar específicamente de 4 fases. Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, que hablaríamos desde la parte de la acción del cardiomiocito ventricular. En primera instancia, recordemos que esta zona va a ser una zona tanto exterior e interior, que va a haber una parte positiva y una parte negativa. En primera instancia, lo que se va a generar es el ingreso de lo que es el sodio en la nivel de la fase 0. Entonces, la fase 0 lo que va a generar es una despolarización. Y luego, el objetivo de lo que sería a nivel de la parte el objetivo que sería a nivel de la parte de la fase 1 también sería
generar también este ingreso del sodio, va a ser continuo, obviamente va a mantenerse abierto, el ingreso del calcio mismo, que sería ya de la fase 2, pero a nosotros nos interesaría la fase 1, que sería desde el apartado, donde para compensar esta parte, lo que generaríamos sería la salida del potasio, en primera instancia, porque va a seguir continua la entrada del sodio. Entonces va a haber un potasio que se va a ver a la parte externa, por decirlo así, y el que va a generarlo sería la repolarización. Obviamente luego en la fase 2 va a haber lo que sería el ingreso del calcio. Y si somos más curiosos viendo la imagen, podemos observar como una parte de subida y una parte meseta. Entonces hablaría que la fase 2 sería como la fase meseta. Y recordemos que en la parte de lo que sería la acción cardíaca o la acción incluso a nivel de lo que son la parte muscular, el ingreso de calcio frente a la contracción. Y luego en la fase 3 ya hablaríamos de la salida del mismo potasio frente a lo que sería la reconsideración de lo que es el potencial de reposo. Ahora, obviamente acá, esto es un circuito también muy largo que se da en contextos. Y si alguien es un poquito más curioso, se va a dar cuenta que en cada fase va a haber una diferente acción, tanto a nivel de lo que sería la parte del potasio, la parte del mismo sodio, o incluso la parte del mismo calcio. Entonces acá también se deriva algunas cosas, como serían las interrupciones. Generalmente esto hablamos de la parte misma farmacología, que obviamente no vamos a detallar tan a fondo, pero sí, recordemos que a nivel de la farmacología también podemos impedir ciertas fases con ciertos medicamentos. O sea, entonces es bueno reconocer tanto la fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4 en este periodo. Y vemos como la misma despolarización, repolarización o incluso el mismo llegar al potencial de reposo frente a lo que sería la parte miocárdica ventricular. Ahora, entendamos eso más que todo que nos puede ayudar por esa parte. Ahora, otro que sería muy importante también sería destacar lo que sería frente a la misma contracción. Como les mencionado, todo ocurre al mismo tiempo, no ocurre nada a diferentes espacios. Acá, por ejemplo, vemos electrocardiograma, que sería el más conocido como el EKG. Podemos observar, como les había mencionado, esto es solo ventricular, entonces hablaríamos desde esta perspectiva. Hasta acá. Podemos observar cómo esa fase tanto de la misma contracción o la misma despolarización se puede dar acá. Eso sería la despolarización. Y habíamos mencionado que este es del ventrículo, que sería el complejo QRS. Incluso cómo se da todo este camino del ingreso tanto del sodio, la salida del potasio, incluso el ingreso del calcio, entre otros. Compensando todo ello y generando esas. Todo ocurre al mismo tiempo. Todo esto ocurre al mismo tiempo. Más que todo esto. Entonces, vamos a ver acá el cajero. No vamos a hablarlo muy detallado porque, como les menciono, es una parte muy corta, pero sí vamos a llegar a ciertos puntos que son necesarios que sepan. Por ejemplo, ¿qué simboliza la onda P? La onda P simboliza lo que sería la despolarización. ¿La despolarización de qué? A nivel auricular. La onda complejo QRS hablaríamos de lo que sería la despolarización a nivel ventricular. Y la T hablaríamos de la repolarización ventricular. Ahora bien, entender esto. Ahora, la pregunta más grande siempre que nos hace, ¿por qué esto es más grande que todo esto? Obviamente. Entonces, entendamos que, como les había mencionado, en las partes de la aurícula y el ventrículo, ¿quién es más grande? Más grande, obviamente. Más grande o de mayor volumen, incluso mayor volumen, va a ser la parte ventricular. A cambio, esta va a ser un poco reducida, es por eso que no es tan notorio en esta parte. Entonces, supongamos que tú acabas de hacer la contracción. ¿Qué va a ser? La contracción del mismo aurículo. Vas a generar un potencial de acción que sería esta elevación de la onda P. Y luego va a continuar y plan, baja.
lo que sería el complejo QRS. Acá también, dentro del mismo complejo QRS, se va a dar lo que sería la repolarización de la parte auricular. Ahora tú miras, entonces, ¿por qué no se ve la repolarización auricular? Obviamente no se ve porque si lo dibujaran sería más o menos de este tamaño también, chiquitito. Pero entonces, ¿cuál predominaría en este contexto? La parte ventricular. Por eso no se nota a nivel de electrocardiograma, obviamente. Ahora, también recordemos acá que acá se da de las dos aurículas. Ahora tú miras, entonces, ¿qué pasaría si, esto ya es un caso patológico, obviamente, ¿qué pasaría si lo hicieran los dos a diferentes tiempos? ¿El cerrito sería así o sería así, sí o no? Acá es cuando la parte, lo que sería la aurícula izquierda, genera su impulso después. O incluso cuando el impulso es mayor porque va a haber una hipertrofia de la parte auricular. Eso ya por diversas patologías. Eso nomás para que reconozcan, ¿no? Pero esto es para la parte patológica. Lo que sepan es que la onda P que te simboliza despolarización auricular y contracción auricular. Luego que me va a conducir a la despolarización ventricular. Este es el más grande de todos, que sería el complejo QRS, frente a lo que es la despolarización del ventrículo. Esta despolarización del ventrículo obviamente va a dar un paso también a lo que sería la repolarización ventricular. Después de que el ventrículo se contrae, tiene que regresar a su forma normal, por decirlo así. Esto hablando a grandes rasgos del mismo EKG. Y como les mencionaba, esto más que todo es para desarrollar la parte electrofisiológica del mismo corazón. Entonces va a haber tantos segmentos que ustedes van a estudiarlos, la parte del QRS, cuánto tiempo tiene que ser en el intervalo, en tu mismo EKG, incluso cuando la onda T es alta, picuda, cuando es depresible, entre otros. Pero como le digo, este es un paciente sano. Y con eso quiero mencionarles que, o sea, solo se aprenda por esta parte nomás, que es la onda P, QRS y la onda T, por ahora. Que tanto la P es contracción auricular, despolarización auricular, QRS es despolarización ventricular o contracción, y la T es la repolarización del mismo ventrículo. Y obviamente el mismo ciclo se repite una y otra vez. Esto hablando de forma sana y de forma general, porque esto obviamente va a cambiarse dependiendo hasta las diferentes perspectivas del EKG. Por ejemplo, tanto al nivel de los diferentes puntos que va a tener cuando se tome el mismo EKG en sus hojas de tubo. Ahora, esto también quiero decirle que todo ocurre al mismo tiempo. Esta imagen justo se presta para esto. Podemos observar incluso acá complejos del EKG mismo, a ver qué sería. La parte del volumen ventricular, la parte ventricular, la parte atrial, que hablaríamos de las presiones, y algunos que serían el fonocardiograma. Lo que quiero que vean, mira, cómo acá tanto el volumen ventricular, si nos damos cuenta, acá es un poco mayor, es la parte picuda, y acá se daría la eyección. ¿Y dónde está esa eyección? En una contracción, obviamente. Entonces, esa contracción tendría que ser el complejo QRS. Ya, ahora, como entendemos, es la parte de la presión misma, obviamente. Esa presión va a seguir siendo mayor, mayor, mayor al intentar tener todo eso, pero luego va a haber una caída frente a lo que sería al paso de tanto sistémico o la parte pulmonar. Incluso también nos detallan también la misma presión de la aorta, cómo se va a ver afectada si este caso sería en la parte sistémica. La presión va a empezar a aumentar y luego va a pasar a los diferentes hombres. Con esto, más que todo, quiero enseñar lo que es que todo ocurre al mismo tiempo. O sea, no intentar separar el ciclo cardíaco, la parte electrofisiológica, que están muy separados y cada uno ocurre a diferentes tiempos, sino que vean que cada uno está ligado a uno de ellos. Y generalmente hablamos desde la perspectiva ventricular en la mayoría de casos. ¿Por qué hablamos desde la perspectiva ventricular? Porque es el tejido que está mayor desarrollado a nivel de lo que es el nivel cardíaco. Más que todo, solo por eso. Y generalmente son los actores, por decirlo, principales en lo que sería tanto la eyección, entre otras, que puedan generar. Y acá incluso vemos también los ciclos que van a tener, la eyección, relajación isvolumétrica, la eyección, acá algunos recolectan las diástasis, y el sístole atrial. Más que todo. Bueno, estas son las referencias que se usó, tanto la parte del Guyton, Ganou, el Fox, que son ambos de fisiología médica. Y bueno, eso sería todo hablando desde una perspectiva general, lo que es fisiología cardíaca. Muchas gracias.
Jorge, muchas gracias por esta ponencia, muchas gracias por darte un tiempo para dedicar a compartir tu conocimiento. Sé que los chicos van a aprovechar mucho todo el poder que les has dado. Y no te olvides de la palabra clave, por el chat te están mencionando, para que A puedas ver, dame un recordarla. momento. A ver, voy a escribirla ya, porque si no, no Ya se chicos, vayan a lo que. solo los atentos podrán acceder a la palabra clave. Ah, y tú escribiendo en otro lado. A ver, esto es algo, bueno, aquí malo patológico, pero igual para que se les dé la curiosidad de buscar, a ver. Ya, la palabra que es clave sería Takotsu. Una palabra interesante. Palabra clave. Listo, entonces, siendo las 8:50, si no habría más preguntas, chicos, damos por concluida la ponencia. Muchas gracias a todos y buenas noches.